¿Cómo me fue con lo que le pedí? ¿Alguno intentó? ¿Nadie? Yo lo intenté, ingeniero. A ver, vamos, dame un segundo. ¿Puede compartir, por favor? Un ratito. Ya. ¿Se ve? Un momentito, por favor. Ahora sí. A ver. Ahí es el postorden. Ok. Sí, hice los dos. Ya. Primero verifico, digamos, si las claves tienen el mismo tamaño. Ya. Si no, mando una sección. También si es que las claves no están vacías. Ya. Luego ya verifica si es completo o con postorden. Veamos. Ya, perfecto. Veamos solo el composorden, ¿ya? Ya. A ver. Como es recursivo al principio, Sí, para verifica hacer si la clave está claro, de forma está recursiva. simulando su n, Al ¿no es inicio, cierto? sí. Sí, está simulando su n Al igual a inicio del postorden, de la lista de postorden, saco el último elemento, que sería mi raíz, sí, que y mi su nodo llave raíz también, sería. su valor igual. Ajá, sí, y lo creo como mi nodo raíz. Ujú. Luego, ese valor de la clave lo busco en la lista de las claves in orden y tomo su posición. Luego primero creo mi eje izquierdo, que es una sublista izquierda de las claves in orden, Ya, con la posición de la posición 0 hasta la posición donde está la raíz. Bueno, uno menos de la posición raíz, antes ya. que llegue a la posición Ahí, raíz. ahí un ratito, Tanto está bien lo que ha hecho. Solo un comentario. Ese index of va a funcionar porque su clave es comparable, ¿ya? sí, Pero, a ver, trate de hacerle control y dele clic en ese index of. Control. Eso, dele clic. Control sin soltar y le da clic. No, no, no. Dele control, no lo suelte el control. Escape. Ahora se va a ir a la ayuda. Lo que yo quiero ver es el puente. eso. Eso. Esa es una interfase. ¿Qué interfase estaba usando? Búsquelo en el... ¿con qué no sabe con qué lo ha instanciado, ¿no? Ciérrelo eso. Más arriba, más arriba. Vamos otra vez. Vamos otra vez donde estaba. Lo que pasa es que ese index of, ese de ahí. Ese index of, hágame un favor. Vaya más arriba. Vaya más arriba. Y ahí donde dice, a ver, ese de la clave. Ahí nomás, ahí nomás. Usted hace index of, ¿no es cierto? Ahí en ese donde dice clave in orden, póngale array please, póngale un ratito. Después lo deja como estaba. Arriba, arriba, en la definición del método, donde dice listk, póngale array listk. Donde dice clave sin orden. No, 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 ese déjelo, no importa. En el que estábamos viendo hace ratito. En el postorden. Ok, acá. Ahí. Aumentele por delante array.
es array. Listo, ahora resuelva la dependencia. O lo tiene, creo que lo tiene. Ya, no importa, grábelo. Ahora vaya donde está el index of. Ahí, ¿no? Ahí dele ahora control y presione. Ya, ahí. Búsquelo, haga lo mismo con ese index of range. Ahí abajito. Ya. Fíjese, lo observa, ¿no es cierto? Dice que cuando Sí. este objeto, lo observa el objeto en el index of range, cuando más nulo comienza a navegar, digamos, en la, ¿cómo se llama? En el, ¿dónde está? El cero tamaño. Y mire lo que comienza a hacer en el for de abajo. ¿Lo ven en el for? ¿Qué utiliza para comparar? Un equivalente o igual. Un equals, ¿no es cierto? Sí. Ya. Acuérdese bien de eso. Vamos otra vez a su código y lo deja ya como estaba. Déjelo como estaba. Déjelo como estaba. Bórrele la array list. Y déjelo con list. Lo mismo hace el linked list, ¿ya? Utiliza el equals en la implementación. Entonces, el hecho que sea comparable no lo hace que lo pueda pillar, porque al usar el equals, usted no tiene garantía de que su método equals está sobrescrito, ¿me entiende? Entonces, cuando haga equals, lo que va a buscar es por la referencia. Entonces, para que eso le funcione sin problema, todas sus listas deberían tener las mismas referencias. No sé si me debo entender. Creo que sí. Entonces sería mejor hacer una función, ¿no? Una Para, función que busque con sí, esa, con la con la funcionalidad clave. que tiene su clave que es comparable. ¿Me entiende? Con eso no va a tener que decir, será que si me pasan referencias diferentes, pero con los mismos valores, ¿me entiende? ¿No? Como son objetos, digamos que sean materias, Sí. me pasan materias en las claves, en orden y en las no en orden, pero tal vez a alguno se le ocurre por la materia, digamos, de estructura de datos, crea una instancia y lo pone en la clave in orden. Y por la materia de las claves no in orden, agarra, me crea una nueva instancia y me pone los mismos valores. Y internamente tienen el mismo estado, ¿me entiendes? Pero si vemos claramente, cada uno va a hacer referencia a una posición diferente de memoria. Entonces, si usted no sobrescribe el equals, ¿qué va a pasar? No lo va a pillar. No sé si me dejo entender. Sí, sí. ¿Ya? Tengo que Es lo único que le veo que podría mejorar. Lo demás me parece que está muy bien. Más abajo, a ver. ya. Sí, está perfecto. Bien, Ricky. Entonces, ¿Sí? entonces ahí sería crear una función aparte. Si yo le sugeriría eso, lo mismo que la misma función utilizaría al otro lado. Y ahí usa el comparable de la clave y le pasa, ¿qué le pasaría? Le pasaría a la lista y le pasaría a la clave. Y como Sí, la clave es comparable, entonces no va a tener problemas con el compare tú ahí garantizado que va a funcionar, ¿me entiendes? sí, sí, entiendo. Pero si el que lo usa sí o sí se asegura de pasar la misma referencia tanto en las claves in orden como no in orden, no va a haber problema. Va a funcionar bien así como usted lo ha hecho. Pero si usted quiere asegurarse que no hay ese detallito de base a que alguno haga eso, ese es el único detalle. Pero no deberían, supuestamente, ¿no es cierto? Pero puede ser que lo esté recuperando de un lugar donde está almacenando los recorridos, los valores, y comience a instanciar variables. Entonces, ese es el detalle. ¿Ya? Después todo creo que así viéndolo funcionaría bien. ¿Tiene alguna pregunta? No, está claro. Perfecto. Ya, Ya puede dejar de compartir, Ricky. Muy bien, gracias. ya, gracias. Permítame ahora a mí. En la anterior clase habíamos visto un poco de lo que era el árbol ABL. Les voy a ayudar un poquito con eso. Antes de empezar con lo de los árboles MVIA, les voy a dar algunos ejercicios para que intenten hacerlo para el día jueves. El día jueves discutimos sobre ellos, ¿ya? Obviamente, si ustedes no intentan, pues no hay nada de qué discutir, ¿no? O quiere decir que lo pueden hacer o que no les interesa hacerlo, ¿no? Entonces,
aquí. Recording in progress. Bien, ahora vamos a empezar entonces con la implementación de nuestro árbol ABL, ya, para que ustedes la completen, ya. En realidad pareciera complicado para algunos implementar el árbol ABL, pero en realidad es bien sencillo, ya, sumamente fácil. Entonces, no hay mucho que buscarle, simplemente uno tiene que tratar de hacer lo que la teoría del árbol dice, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Se está viendo la pantalla ya, no, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, gracias, Elena. Implementar un árbol ABL. ¿Ya? Y para no hacer todo, lo que vamos a hacer, lo vamos a heredar no de la clase y árbol búsqueda, no de la interfaz pequeño árbol búsqueda. Lo que vamos a hacer, como queremos solamente cambiar la inserción y la eliminación, lo vamos a extender de la clase árbol búsqueda. O sea que vamos a hacer este extend árbol binario. Ese ya tiene todo, ¿no es cierto? Entonces no necesitamos sobreescribir todo lo que ya tiene. Lo que necesitamos hacer es modificar lo que varía, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que lo había puesto como, veamos, lo había puesto como compartido esto? Y también había puesto como compartido este de acá. Tiene su razón de ser. Si se dan cuenta, si vamos para no hacer un método getter protegido o algo que nos permita acceder a la raíz en la clase guía, por eso lo puse como protegido directamente con la variable miembro. Y lo de la altura, para poder calcular la altura en un momento dado. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a agregar una variable estática. Puede ser int, short. La verdad que no necesitamos mucho porque los rangos aceptables son -1, 0 y 1. Entonces, byte es suficiente. Entonces, diferencia. Le vamos a poner que sea 1. Listo. Con eso podemos tranquilamente trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es heredar, sobreescribir el método insertar. Ustedes van a hacer eliminar. El eliminar ustedes lo tienen como recursivo, yo por eso lo voy a hacer esto, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer acá, primero, a ver, habíamos hecho la validación de que valor a insertar si es igual a nulo. Entonces, vamos a lanzar una excepción, esa es nuestra excepción, ¿no es cierto? No, acá el mensaje, nulas. Pero si no, lo vamos a hacer recursivo. Y vamos a hacer un insertar. Y obviamente para poder insertar necesitamos pasarle, ¿se acuerdan, no? No binario y lo que sea adicional que necesitemos pasarle. En este caso sería la clave, el valor. Vamos a ponerlo por acá. Ahí. ¿No? Entonces,
Lo que vamos a hacer es hacer el método recursivo. Entonces, normalmente yo no lo llamo raíz a esto para no confundir, porque no es solo, no puede ser solamente la raíz, puede ser cualquier nodo. ¿Ya? Yo lo llamo nodo actual porque como en cada llamada recursiva procesamos un nodo, ¿ya? Por el lado que sea, entonces, por eso lo llamo nodo actual. ¿Ya? Entonces, puede pasar, por ejemplo, que lleguemos a que el nodo binario es nodo vacío. ¿Cuál es el nodo actual? Si eso pasa, quiere decir que hemos llegado a un punto de inserción. Entonces, si hemos llegado a un punto de inserción, lo que vamos a hacer es crear un nuevo nodo, ¿no? Y aquí le vamos a insertar un nodo binario, donde le vamos a pasar la clave y el valor. Ahí. Y vamos a retornar ese nodo. No hay nada que balancear en ese punto. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de nodo es ese que estamos actualmente formando? ¿Qué características tiene? ¿Por qué no necesitamos balancear en ese punto? ¿Quién me dice? Vamos, jóvenes. ¿Por qué no necesitamos balancear en ese punto? Porque solo es el primer nodo, es la raíz. No necesariamente la raíz, puede ser cualquier nodo hijo de cualquier otro nodo que esté más arriba. No necesariamente. ¿Dónde dice que es la raíz? Podría ser la raíz. En eso tiene razón. Podría ser, pero no necesariamente. No por el hecho de ser nodo vacío, sí o sí va a ser la raíz. Acuérdense que cuando lo hicimos iterativo, ¿qué era lo que buscábamos? Buscábamos llegar hasta donde nos caíamos, ¿no es cierto? Entonces sabíamos que la clave no estaba, creamos un nuevo nodo y lo enlazamos con el nodo de arriba, ¿sí o no? Entonces no necesariamente es la raíz. Si es que yo le pasé directamente la raíz y la raíz era vacía, ahí sí. Y entonces le estoy retornando a este llamante la nueva raíz, que aquí lo va a asignar, pero no necesariamente. ¿Pero por qué no necesito balancear en ese punto? ¿Nadie sabe? En el árbol ABL, ¿cuándo no se balancea? A ver. Eso es. Esa es la respuesta, Franco. No necesita balancear porque es una hoja. Y la hoja, si sacamos diferencia en altura, ¿cuánto da? Para Cero. todo, no solo para... ¿Sí? ¿Qué decía Juliana? 0. Cero. Lo mismo me dice el Corán, Franco Corán, y están en toda la razón. Entonces da 0. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que ni siquiera intentamos balancear. Directamente retornamos. Ahora, en este punto tenemos que ver si vamos por izquierda o por derecha para ver qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, por facilidad, lo que voy a hacer es aquí, clave actual, lo voy a llamar, va a ser la clave del nodo actual. Si quieren le ponen así clave del nodo actual. ¿Ya? Y nodo actual, punto get clave. Con eso comienzo a comparar, ¿no es cierto? Para saber por dónde decir la clave a insertar, comparada, fíjense, con la clave actual, es menor, quiere decir que debo moverme a la izquierda, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que cuando hicimos la eliminación recursiva, habíamos hecho, a ver, ¿sí? Habíamos hecho algo así, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, voy a agarrar y aparente nuevo es izquierda, pues no, pero no es clave eliminar, es clave A. Esto va a ser insertar. Insertar. Por el lado izquierdo, la clave a insertar. Y el valor a insertar. Eso es lo que hacemos. Nos movemos a izquierda.
Y puede ser que aparezca un nuevo hijo por ahí. Puede ser que sea el mismo, pero no, sin importar qué pase, lo actualizo y luego lo retorno. En este punto, sí podría ser necesario balancear. Todavía no lo estamos haciendo. ¿Ya? En ese punto sí podría ser necesario balancear. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo por el otro lado en caso de que sea mayor. En caso de que sea mayor, vamos a cambiar esto. Aquí derecho. ¿No? Entonces, voy a insertar, pero por el derecho. Y aquí actualizo el derecho también. En este punto sí podría ser necesario. Cuando digo sí podría ser necesario, ¿qué quiere decir eso? ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que al insertar ahí en ese elemento ya se puede haber un desbalanceo. O sea, una Pues, cuando diferencia. dice puede haber, ¿quiere decir que habrá siempre o no siempre? No siempre. No siempre, esa es la cosa. No siempre. ¿Ya? Entonces, fíjense que si llego a este punto, ¿qué quiere decir? Si llego por acá, quiere decir ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir? Que la clave es igual. Que encontré el nodo donde está la clave a insertar. ¿Qué hacíamos? Ahí, ¿no es cierto? Y retornamos. En este punto, ¿podría necesitar balancear? ¿Sí o no? No, porque solo está cambiando el valor. Muy bien, no es necesario. El árbol ya está balanceado dentro de los rangos aceptables, entonces no es necesario balancear. Solo estoy actualizando una clave de un árbol ya balanceado. Ni siquiera estoy cambiando, perdón, un valor. Ni siquiera estoy cambiando la clave. Entonces, lo que vamos a hacer es no darle el trabajo al insertar, vamos a decirle balancear. Aquí. Ahí, este es realmente fácil. Ahí. Y ahí. Obviamente se queja, ¿por qué? Porque todavía no tenemos el método. Vamos a implementar. Entonces, acá podría ser necesario o no ser necesario balancear. Entonces, eso es lo que deberíamos ver si es necesario o no. A borrar esto. Ya. Ya. Entonces, ahí puede darse muchas cosas. Yo normalmente lo hago con variables auxiliares. Altura por izquierda. ¿Ya? Y le digo que me calcule la altura de aquí, del nodo actual, pero no de él, sino de su disco izquierdo. Mira, y si es hoja va a salir por 0, ¿no ven? ¿Sí o no? Altura por derecha. Igual si el hijo derecho es hoja, pues va a salir 0. 0 menos 0 me va a dar 0. ¿Ah? En caso de que no se necesite balancear. Entonces, lo que voy a hacer es vamos a poner diferencia de altura. Y lo que vamos a hacer es altura por izquierda menos altura por derecha. Ahí. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Qué hacíamos? ¿Cuál es la primera situación en que puede darse para saber si balanceamos o no balanceamos? Así como lo estamos haciendo. Vamos a controlarlo con esta variable, que solamente tiene el valor menos. ¿Cuál es la primera situación que puede darse que necesite balanceo? ¿Mm? Si la diferencia de alturas es mayor que el tope. Que esta constante que declaramos, ¿no es cierto? Entonces, si diferencia de alturas
mayor que tope algo de la ecuación, ¿no? Eso es. Ahí puede ser. Si eso da, ¿qué tipo de rotación es? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Ya. Caso contrario, ¿podemos asumir que es rotación por izquierda o hay que preguntar? ¿Mm? Hay que preguntar. Hay que preguntar, no podemos asumir nada en este caso. Hace rato preguntábamos así. Ahora vamos a preguntar así. Si pasa esto, ¿qué necesitamos hacer? ¿Mm? Rotación a izquierda. Exactamente, necesitamos una rotación a la izquierda. Ya. Si no entra por ninguno de los lados, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si no entra por ninguno de los lados. Que no hay que hacer rotación. Entonces no hay que hacer nada. Entonces devuelvo el mismo nodo sin tocar, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Bueno, ya sé cuándo no tengo que balancear, cuándo a derecha, cuándo a izquierda. Lo que me falta saber qué cosa es. Cuando sea izquierda, cuando es simple y doble. Y cuando sea derecha, también cuando es simple y doble. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Mm? Entonces, vamos por acá. Si hay que hacer rotación izquierda, ¿cómo averiguo si tengo que hacer simple o doble? ¿Mm? Me bajo uno a la derecha. Eso, me voy a bajar uno a la derecha. ¿Y será que siempre hay ese de derecha o puede ser que está vacío? ¿Qué dicen? ¿Mm? Si hay diferencia, o sea, si hay una diferencia mayor que el tope, si hay hijos, digamos. Exactamente. Por lo menos hay un hijo que sea hoja ahí, por lo menos. ¿Ya? Entonces, mínimo, ¿ya? Si no más. Entonces, lo que vamos a hacer del nodo actual, vamos a sacar su hijo derecho. Y luego que me bajaba por la derecha, ¿qué hacía? Juliana era, ¿no? Pregunto si la altura por izquierda de ese nodo es más larga. Exactamente, entonces voy a calcular las alturas de nuevo, ¿ya? Altura por izquierda, igual a la altura del nodo actual, pero del hijo derecho por izquierda, ¿no es cierto? 1. Como diría, yo lo pondría directo ahí, no sé por qué ponen las funciones, háganlo. Yo lo voy a hacer así por conveniencia, ¿ya? Entonces, hijo, punto, el derecho. Y voy a hacer lo que dice ella, lo que dice Juliana. ¿Qué me dijo de nuevo? ¿Y la altura cuál? Si la izquierda es más larga. Exactamente, porque como mi problema era la derecha, tengo que averiguar si la izquierda es más larga. Si el lado izquierdo es más largo, bajándome 1, o sea, altura por izquierda, mayor que la altura por la derecha. ¿Qué quiere decir, Juliana? Tengo que hacer rotación doble izquierda. Eso es, rotación, rotar, doble. ¿A dónde? Izquierda. A la izquierda. ¿Y qué le paso? El nodo actual. Caso de que no entre por ahí, perdón, vamos a hacer una rotación simple. ¿Entienden por qué no pongo el else, no? ¿Sí o no? Mientras ustedes me responden. ¿Entienden por qué no hago rotación? ¿Por qué cuando pongo rotación simple no pongo el else? Sí, le vamos a poner rotación.
como lo estoy diciendo. Rotación. Vamos, jóvenes, estoy preguntando algo. Tienen que responder sí, no, más o menos, no tengo idea. Lo que les venga. Porque arriba ya se validó que sí iba a haber rotación, solo había que saber si era doble o simple. Ya, pero ¿por qué no pongo el else ahí? Tiene razón lo que dice, pero no responde lo que yo estoy preguntando. ¿Por qué no pongo else? ¿Mm? ¿No se da cuenta? No pongo else porque en el if, lo que comentaba su compañera, ya estoy colocando un retorno. Entonces, si viene por acá, no va a ir más abajo. ¿Mm? Básico en programación, ¿no? Vamos a hacer la rotación simple. Y aquí vamos a hacer la rotación, perdón, la simple y aquí la doble. Yo, como le digo, muchos alumnos me dicen, ¿por qué no lo hacen en una sola línea? Yo, por conveniencia, siempre lo hago en más de una. ¿Ya? Porque hace que sea más práctico al explicar para mí. Pues voy a hacer primero la sencilla. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer acá en la rotación simple izquierda, acuérdense de lo que anotamos. ¿Ya? Voy a utilizar un nodo auxiliar. Y este vamos a hacer nodo a rotarlo, vamos a poner llamar. Recuerden que el que rotaba el hijo, ¿no es cierto? Si le era más larga la derecha, rotaba el hijo de la derecha del nodo actual. Entonces, ese nodo actual, su hijo derecho es el que rota. ¿Cierto? Lo guardo ahí. ¿Ya? Entonces, al nodo actual había que ponerle el hijo izquierdo del derecho. O sea, al nodo actual hay que setearle como nuevo hijo derecho porque lo va a perder y va a tener otro. El hijo izquierdo del nodo que va a rotar. Que si es nulo, si es vacío, le va a poner vacío. Y si no es vacío, le va a poner el que corresponde. Y al nodo que rota, o al nodo a rotar, se le va a setear su hijo izquierdo. ¿Con qué valor? Con el nodo actual, porque su padre se convierte en su hijo, ¿no es cierto? Y una vez hecho todo eso, hay que retornar el nodo a rotar. O si quieren, pueden llamarle nodo a retornar, como ustedes quieren. Nodo a retornar. Como ustedes quieran llamarle. ¿Ya? Yo lo voy a dejar ahí, nodo a rotar, ¿ya? Esa sería la rotación simple a izquierda. Fíjense, obtengo el hijo derecho del nodo actual. A ese nodo actual le cambio de hijo derecho. ¿Cuál va a ser? Su hijo izquierdo. ¿Ya? Y a ese nodo que va a rotar, le cambio el hijo izquierdo, ¿no es cierto? Para que tenga como hijo izquierdo el que era su padre. De esa manera como que lo quebramos el árbol. En vez de tener, en el peor de los casos, 3 nodos en una sola línea, vamos a tener uno a un lado, otro al otro lado, y el que estaba en medio de esos 3, ese va a ser el padre de ambos, ¿cierto? Fíjense que no se toca la derecha del nodo a rotar, ni se toca la izquierda del nodo que era el padre. Solamente su derecha, el que era el padre, y la izquierda, el que era el hijo. La rotación doble es bastante sencilla. Como ustedes van a hacer la implementación de la rotación simple a izquierda, ¿ya? Igual lo voy a usar como si ustedes ya lo hubieran hecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué había que hacer? Acá vamos a poner igual. Vamos a ponerle así. ¿Ya? ¿Qué le llamamos? Primero no va a rotar. Entonces, lo que vamos a hacer acá, como una rotación doble izquierda, ¿qué se hace primero? ¿Qué se hace primero? ¿Mm? ¿Qué se hace primero, jóvenes?
Para una rotación doble izquierda, ¿qué se hace primero? Una rotación simple a derecha. Exactamente. ¿Y quién rota a la derecha? ¿El nodo actual o quién? Su hijo derecho del nodo actual sería. Tu hijo derecho del nodo actual. ¿Están de acuerdo? Sí, Totalmente de acuerdo. Pero es a derecha. ¿Eh? Ese es para ustedes. ¿No? Luego que hemos rotado, en ese sentido, hay que actualizar en el nodo actual su hijo izquierdo. Y su hijo izquierdo de ese nodo actual perdón, su hijo derecho, estoy llamando más acá. Estamos rotando a... De ese nodo actual va a ser el primer nodo que rota. La otra rotación es la rotación simple a derecha. La otra rotación la va a hacer el método de rotación simple a izquierda. ¿Y qué le pasamos? Pues le pasamos el nodo actual para que haga la rotación. Fíjense que ya hemos rotado al pasarle acá, fíjense, al pasarle el hijo derecho, no se olviden que el rotación simple no rota este nodo, rota un hijo, ¿sí o no? Entonces ya hemos hecho la parte que rotamos temporalmente el nieto. Y luego, fíjense, como vamos a rotar simple a izquierda, el que se va a mover es el hijo derecho del nodo actual, que ya se lo hemos actualizado, ¿no es cierto? Con lo que corresponda. Entonces ese va a ser rotar el hijo derecho del nodo actual. Entonces fíjense que en este punto, el hijo derecho del nodo actual seguramente va a ser el que era su nieto, ¿ya? Y ahora vamos a hacer rotar una vez más el nieto, y con eso tenemos la rotación doble a izquierda. Fíjense, encadenamos una simple a derecha, una simple a izquierda, ¿ya? Con esto básicamente ustedes ya lo tienen, porque simplemente es invertir el sentido de las rotaciones. Pueden usar la misma variable si quieren, y ya tienen la rotación simple a derecha y la rotación doble a derecha. Entonces le pueden aumentar acá para hacer parecido a lo que hemos hecho acá, pero en el otro sentido. ¿Está claro? Lo otro que van a aumentar ustedes, lo que van a hacer es el insertar, perdón, el eliminar. Ustedes el eliminar simplemente van a sobreescribir el método para la eliminación, que es este, y seguramente van a tener que sobreescribir el eliminar recursivo también. ¿Por qué? Porque tienen que balancear algunos puntos sí, otros puntos no. Entonces ustedes, como otra tarea, eliminar tarea. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay o no hay? ¿Mm? Bueno, voy a anotar acá algunas cosas para que ustedes vayan haciendo para el día jueves. Primero vamos a ver ahí, ¿ya? Y se las voy a cambiar.
Esas dos, por favor, para la siguiente clase traten de hacerlo. Y no dice que determine y que retorne. Acá igual. ¿Ya? Esos tres enunciados, jóvenes, ¿lo tienen? Sí, ¿Sí o ingeniero. no? A ver, anótenlo. Ahí. Ya lo tienen, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, voy a cortar. Entonces, hasta ahí llega lo que es la parte de lo que vamos a ver en árbol binario de búsqueda. A partir de ahora, salvo la primera parte de la clase del jueves, vamos a comenzar a ver ya lo que es árbol M vías de búsqueda. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase, cualquier duda que tengan. ¿O hay alguna duda ahorita, antes de empezar lo otro? ¿No? Bueno, ¿sí? Kevin, ¿no hay? No sé si alguien lo escuchó a su compañero. No se escucha. No se escucha. Si no se ha escuchado. Ahora intenten una vez más, Kevin, si no por el chat. Y ya uno de sus compañeros mostró su implementación y ya discutimos al principio de la clase sobre ese punto. ¿Ya? Él había hecho justamente las dos implementaciones. Yo le expliqué, o él me mostró, solamente una de ellas le pedí y le hice una sugerencia, ¿ya? Sobre la parte en la que buscaba las claves. ¿Ya? Eso ya lo habíamos. ¿Alguna otra cosa? Bueno, Recording stopped. Recording in progress. ahora vamos a empezar a ver un poquitito sobre el árbol M vías de búsqueda, ¿ya? Porque tenemos todavía tiempo. Permítanme compartirles la presentación. ¿Se está viendo? Sí. Perfecto. Este es otro árbol de búsqueda, ¿ya? Así como el que vimos en la anterior unidad, o como los que vimos, ¿ya? Pero hay dos cuestiones, ¿ya? Una de ellas está en el primer párrafo, que es la que dice que puede tener más de 2 hijos cualquier nodo del árbol. Pero hay un adicional más. Además de tener más de 2 hijos, cada nodo del árbol va a poder tener más de una clave. ¿Ya?
Normalmente cuando hablamos de estos árboles M vías, se debe de establecer un parámetro que se lo denomina el orden o el grado máximo, si quieren, de cada nodo del árbol. Ese orden o ese grado máximo de cada nodo del árbol, ¿ya? No se olviden que el grado determina el número de hijos, ¿se acuerdan? De la teoría de la primera parte de árboles, ¿ya? Lo vamos a llamar el orden del árbol, o grado del árbol, como quieran ustedes verlo. En la teoría, ya después de todo lo que lean, van a ver que dice orden, ¿ya? Acá le he puesto M. Entonces, cuando ustedes van a instanciar un árbol, M vías, lo primero que deben de saber es de qué orden, o sea, cuál es el grado máximo de cada nodo. Entonces, esa es la cantidad máxima de hijos que puede tener cada nodo del árbol. Pero si puede tener M hijos, ¿ya? Podría tener M menos 1 claves en el mismo nodo. Porque fíjense, no solo aumenta la cantidad de hijos que pueden tener un nodo, sino también que aparece más de un posible dato en cada nodo. Por eso es que fíjense, dice, aparecen o puede tener la capacidad de almacenar hasta M menos 1 clave si el orden es M, ¿ya? Entonces, por eso es que le decía, M hijos que puede guardar y M menos 1 clave, y como estamos trabajando clave-valor, y claves y valor que puede tener almacenado. Los valores, en este caso las claves, no tanto el valor, ¿ya? Van ordenados en forma ascendente, de menor a mayor, en un nodo cualquiera. Y de la misma manera se van ordenando según ese criterio en los hijos de cada nodo, ¿ya? Entonces los valores, fíjense, de los hijos de la posición 0, digamos, son menores que todas las claves todas sus claves son menores que la clave de la posición 0 en el nodo padre. O sea que si yo tengo un hijo en la posición 1 de un nodo X, todas las claves de ese hijo son menores que la clave de la posición 1 del nodo padre, y así sucesivamente. Si es que eso es lo que trata de entender ese tercer punto ahí en su diapositiva, ¿ya? En esta situación se puede dar que, como estamos hablando de un árbol de orden M, cada nodo puede tener a lo sumo M hijos y M menos 1 clave. O sea que siempre puede tener, en el peor de los casos, si está a reventar de hijos y de datos, un dato menos que hijo, ¿ya? Entonces, el hijo que sobra, que es el que está al último, ¿ya? Las claves que están en ese hijo, todas esas claves que están ahí son mayores que todas las claves que están en el área de claves del nodo padre, ¿ya? Entonces, se sigue manteniendo el orden, ¿ya? Algo que es muy importante, como la inserción, si se acuerdan, en el árbol binario se hacía una clave con su valor a la vez. Lo mismo pasa acá, o sea que si tengo un árbol de orden 100, o sea, 100 hijos a lo sumo, para cualquier nodo, y 99 claves valor a lo sumo para cualquier nodo, al poder insertar solamente un clave valor a la vez, si se introduce el concepto de dato vacío, que no había en el árbol binario. Porque si había nodo era porque había dato, ¿ya? Pero no tenía hijos, sí, pero es otra cosa, pero sigue siendo nodo con dato. Cuando íbamos a eliminar, por ejemplo, una clave en un nodo que era hoja, el nodo se eliminaba del árbol, pero lo desenlazaba, ¿sí o no? Entonces son cuestiones que aparecen en un árbol M vías, ¿ya? Ventajas y desventajas, fíjense, ahí las tiene. En un mismo nivel existen más nodos. O sea, por ejemplo, si estamos en el nivel 1, ya no estamos limitados a que solamente vamos a tener 2 nodos en ese nivel, a lo sumo. La máxima cantidad de nodos me la da el orden o el grado del árbol. ¿No es cierto? Si mi árbol es de orden 10, pues en el nivel 1 voy a tener 10 nodos. En el nivel 2 se me va a aumentar, ¿no es cierto? Según el orden y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué se consigue con eso? O la teoría dice que lo que se consigue con eso es que el acceso a los nodos sea más rápido. Sobre todo si se los maneja en disco cada nodo. Nosotros lo estamos manejando en disco. ¿Cuál es la idea de estos nodos? La idea de estos nodos es que cuando uno almacena gran cantidad de información,
y quiero ordenarla en la memoria, por mucho que haya aumentado hoy la memoria principal, no hay tanta cantidad disponible como la memoria secundaria de almacenamiento, la de almacenamiento de disco o el medio que ustedes utilicen. Entonces la idea era, si necesitamos indexar para lograr búsquedas eficientes gran cantidad de información por la memoria RAM no nos iba a dar. Entonces se almacenaba en los discos los nodos de orden M y solo se tenía en memoria el nodo o los nodos necesarios para hacer el proceso que estamos haciendo. Si yo necesitaba intercambiar, obtener un nuevo nodo, pues la variable que estaba usando recuperaba un nuevo nodo del disco, pues y el anterior, si lo necesitaba, lo guardaba en otra variable, si no, simplemente la descartaba, sé que está en el disco. ¿Ya? El inconveniente es que ocupa más memoria y puede ser que en un momento dado desperdicien memoria en el sentido que van a haber en algún momento, no todo el tiempo, en algún momento más nodos vacíos y ahora claves y datos vacíos. ¿Ya? Entonces, ese es un detallito que tienen estos nodos. Fíjense que nuestro ADT, si lo dibujamos, y el orden es M o N, como quieran llamarlo, si tengo orden N, voy a tener desde la posición 0 hasta N-1 en hijos. Y voy a tener desde la posición 0 hasta N-2 en claves y valores. N-2, de 0 a N-, como empezamos desde 0, siempre vamos a tener una posición antes que el máximo. Ya, eso para que lo tomen en cuenta. Si se dan cuenta, puede ser un arreglo, puede ser una lista, lo que tengamos en ambos casos. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar una lista genérica. ¿Ya? Entonces, esto sería la representación que vamos a tener en nuestro árbol. ¿Ya? La inserción se realiza insertando, fíjense, los datos siempre en una hoja. ¿Ya? Si es que no existe. Al igual que el árbol binario, no acepta repetidos. ¿Ya? Entonces, la única posibilidad que en estos árboles, en un nuevo nodo se le agregue un hijo para dejar de ser hoja, ¿ya? Es que en ese árbol en ese nodo donde hemos llegado, no haya espacio para meter una clave más, porque todas las claves están ocupadas, ya no son vacías. Entonces, ahí recién se busca dónde debería yo crear y enlazar un hijo para ese nodo que era hoja para dejar de ser hoja. ¿Ya? Entonces, siempre respetando que la inserción se realiza ordenado por la clave. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta. En ese sentido no varía respecto a lo que hacíamos en el árbol binario. ¿Ya? Si vemos acá la presentación, en un árbol de orden 4, de 4 vías o multinivel de orden 4, o árbol 3-4, 3 datos a lo sumo, 4 hijos a lo sumo. Cuando insertamos la primera vez, fíjense, se inserta en la primera posición de la raíz, porque era vacío, creamos la raíz, ¿no es cierto? Vamos a garabatear un poco. Creamos la raíz. Permítame cambiar de mano. Creamos la raíz acá. Y acá viene el primer dato. ¿No? ¿Ya? Si insertamos el 200, acá hay espacio, entonces hay que agarrar y que insertarlo en ese nodo ordenado. Y le toca ir después del 120, acá, en este punto. ¿Ya? Si insertamos el 80 en este nodo, todavía hay espacio, entonces lo insertamos ordenado, ¿no es cierto? En el caso de que ya insertamos un dato y no hay espacio, pues hay que ver dónde. Entonces comenzamos a preguntar, ¿el que quiero insertar es menor que este? No. ¿Avanzo es menor que este? No. ¿Es menor que este? Sí, es menor. ¿Qué posición es esta? ¿Es la posición? ¿Qué posición es? ¿Qué posición es? ¿Qué posición es esta en datos? ¿Mm? Perdón, no lo escuché. 0. ¿No? Estaba escuchando otra cosa.
¿Qué posición es esa que estoy marcando? 2, perfecto. Es la posición 2. Entonces, como ese 150 es menor que el dato que está en la posición 2, me voy a la misma posición, pero ya de hijos. Por comodidad, en cada rayita estoy colocando un hijo. ¿Ya? Entonces, 0, 1, 2. Entonces, por esa posición no hay hijo. Fíjense, no hay hijo acá. Entonces, creamos este nodo y luego insertamos el dato tal como hicimos cuando trabajamos sobre la raíz. ¿Ya? Y se enlaza por esa posición con el nodo que estaba en el nivel superior. Seguimos ahora, inserto 30. No hay espacio, entonces comienzo a preguntar, ¿es menor que este? No. ¿Es menor que este? No. ¿Es menor que este? Sí. ¿Qué posición es este? La posición 2. Entonces me tengo que bajar por ahí, ¿sí o no? Me bajo por ahí. ¿Hay hijo? Sí hay hijo. Y hay espacio para más claves en ese hijo. Entonces, lo inserto ordenado en ese nodo. Como está el 150, ese 130 es menor que el 150, sí, entonces lo va a empujar al 150, hace que el 150 se venga acá y el 130 viene aquí. ¿Ya? Cuando metemos el 50, como no hay espacio en la raíz, que es nuestro punto de acceso, comenzamos. 50 es menor que 80, sí. Ese 80 está en la posición 0, entonces me bajo por el hijo de la posición 0 también. Como fíjense, acá no hay hijo, es vacío, creo un nuevo nodo y lo inserto como trabajé cuando estaba trabajando con la raíz, ¿está claro? Luego voy a insertar el 140, no hay espacio acá, entonces me muevo. ¿Por qué posición voy a bajar? Porque no hay espacio ahí. 0, 1, 2, ¿por cuál? Vamos, jóvenes, ¿por qué posición? Para el 140. Por la 2. Entonces, ahí hay espacio. Entonces, como es menor que este, no. Es menor que este, sí. Entonces lo va a empujar a este acá. Y aquí va a venir el 140. Por eso es que queda de esta manera. ¿Claro? Si inserto el 134, tampoco hay espacio acá. Me va a tocar bajar por la posición 2, ¿sí o no? Y hay hijo. Pero ahí tampoco hay espacio. Entonces comienzo 134, ¿es menor que este? No. ¿Es menor que este? Sí. Este está en la posición 1, me bajo por la posición 1, pero ahí no hay hijo, entonces hay que crear un nuevo nodo y meter el 134 ahí y enlazarlo por donde bajé. Lo mismo que hice hace rato. ¿Está claro? Insertemos nomás el 400. No hay espacio acá. ¿Es menor que este? No. ¿Menor que este? Tampoco. ¿Es menor que este? No. Como no hay más datos por cual preguntar, quiere decir que ese dato es mayor que todas las... Esa clave es mayor que todas las claves que están en este nodo. Entonces, hay que bajarse por la última posición. Y como es vacío, hay que crear un nuevo nodo y se inserta en ese nodo la clave. Y si hubiera el valor más, su valor en la posición que corresponde va a ser la primera posición. ¿Está claro? ¿Se entiende cómo trabaja la inserción en estos árboles? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. Esa es la manera en que trabaja la inserción en un árbol M10. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver también aprender a recorrer en ese árbol, en estos árboles, perdón, tanto por niveles como en profundidad. Y en profundidad también hay preorden, hay inorden y posorden, lo mismo. Si es por niveles, siempre se va a hacer de izquierda a derecha. Primero nivel 0, con todas sus claves, 80, 120 y 200. Después el nivel 1, igual de izquierda a derecha, con todas sus claves, de 50, 70, 75, 98, 110, 130, 140, hasta llegar a 560. Voy al nivel 2 y voy a poner estas 1, 2, 3, 4, 5 claves a partir del 72. Y por último, la del nivel 3, y que solamente hay el 158. ¿Ya? Esa es la forma en que trabaja el recorrido por niveles. Para el recorrido preorden,
yo siempre les digo que en estos árboles hay que dejar de mencionar hijo izquierdo e hijo derecho. ¿Ya? Y voy a hacer énfasis en esto. Cuando trabajemos en árboles de medidas, no vamos a decir hijo izquierdo y derecho porque no hay ese concepto. Solo para explicarles ahorita, temporalmente, voy a usar esos términos por el hecho de que es la mejor manera que se me ocurrió cómo explicarles hacer estos recorridos en profundidad con base en el conocimiento que ya tienen los árboles binarios. Con esa aclaración, vamos a hablar solo para esto de que hijo izquierdo o hijo derecho imaginariamente, porque no hay, ¿está claro? Antes de seguir. ¿Sí o no? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es que cada posición en este nodo, aquí, aquí y aquí, me lo voy a imaginar como si fuera un árbol binario, en el cual solo tienen su hijo, vamos a cambiar esto, su hijo derecho, perdón, su hijo izquierdo. Lo mismo voy a hacer con el otro, el 120, y voy a imaginar que todo lo que haya en la misma posición del dato es su hijo izquierdo imaginario. Fíjense, del dato 0, me agarro el hijo de la posición 0 y me imagino que es su hijo izquierdo, pero si se fijan, no tiene sentido porque están en la misma posición, solamente que el uno es dato y el otro es, ¿qué cosa? El otro es hijo. Lo mismo hago con el último. Me imagino que todo lo que está en la rama de los hijos de la posición 2 en este caso es su único hijo izquierdo. Pero aquí quiero una cosita. Como es el último dato, fíjense, como es el último dato, me voy a imaginar que también tiene imaginariamente hijo derecho. ¿Está claro? Pues lo estoy dibujando así. Y lo mismo hago con los otros nodos. Y luego aplico el conocimiento de cómo hacía el recorrido in orden, preorden, ¿ya? El posorden me voy a imaginar de otra manera. ¿Está claro? Entonces, como voy a empezar con el 80, ¿cómo era el preorden? Estoy parado en un nodo, ¿cómo se hacía el recorrido en preorden a partir de este nodo? ¿Mm? Vamos a ver, ¿cómo se hacía? Visito el nodo en turno y luego a su hijo izquierdo en preorden. Visitábamos el nodo en turno, luego su hijo izquierdo en preorden y luego su hijo derecho en preorden. Entonces, fíjense, si me estoy imaginando que esto es mi árbol binario en donde tengo este nodo 80 como nodo actual, entonces visito el 80 que lo voy a imprimir, ¿ya? Hacerlo con otro color mejor. Con este celeste. Y luego en preorden todo por igual. O sea que tengo que agarrar y acabar en hacer el preorden en esto de la misma manera que estoy haciendo este primero. O sea que no tiene hijo derecho imaginario, ¿ya? Cuando acabe esto voy a avanzar a la siguiente posición y vuelvo a hacer preorden este y luego imaginariamente por izquierda. Ojo, no hay izquierda en estos árboles, solo para la explicación de ahorita, ¿ya? Entonces tengo que hacer preorden por la izquierda imaginaria del 80. Y aquí otra vez este, con el primer dato, y el primer hijo, perdón, este también. Y como este es el último y es diferente de vacío, me lo imagino con los dos. ¿Ya? Entonces 50. Vamos a borrar esto porque eso no es donde debería rayar. Ahora sí. 50.
Como no hay izquierda imaginaria, avanzo a la siguiente posición, está el 70. Y no hay izquierda imaginaria, entonces avanzo a la siguiente posición, que sería el 75. Lo visito. Hay izquierda imaginaria en preorden, y de la misma manera que hice una hoja, entonces solo el 72. Como es el último, también tiene derecha imaginaria, pero acá está vacío, entonces no hay más nada que hacer. Ya acabé en preorden todo lo que está con rojo. Entonces abajo, no solo la posición donde está con verde. Lo mismo, 120. Y por su izquierda imaginaria, es una hoja, entonces va a ser 98 y 110. Ya acabé por ese lado, entonces avanzo 200 y luego por su izquierda imaginaria, la misma manera, ¿no es cierto? La misma. Con esto, 130 entonces. Como no hay izquierda imaginaria, avanzo al otro y este tiene todo esto. Entonces 140 y su izquierda imaginaria, como es hoja, 134. Avanzo al 150. Igual me lo imagino, pero esta vez este tiene ambos hijos, tanto izquierda de imaginaria como derecha, entonces 150. No hay izquierda, entonces no hay nada que visitar, pero sí hay derecha, y de la misma manera, 160 con este de acá. Mejor. Entonces seguiría el 158. Avanzo, 170 no tiene izquierda imaginaria, 190 no tiene ni izquierda ni derecha imaginaria. Ya acabé con eso, ya acabé con todo lo que había, lo dibujé en otro lado, ¿no? Y acá. Ya acabé con la izquierda imaginaria del 200. Ahora voy en preorden por la derecha imaginaria. Y como es hoja, los visito tal como están. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende? O sea, no hay concepto de izquierda y derecha acá, solo lo estoy usando para explicarlo. Aprovechando que en teoría, se recuerdan cómo funcionaban los recorridos preorden, inorden, posorden en el árbol binario. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Parece que no. Entonces, para hacer el inorden no voy a modificar nada de lo que me estoy imaginando y hago lo mismo. ¿Cómo era el inorden? Era izquierda inorden, y cuando acababa izquierda inorden, visito el nodo actual y luego derecha inorden. Entonces, para hacer el recorrido inorden en un árbol M10, me lo imagino igual como que para el preorden. El nodo en una posición que no sea el último, como si tuviera solo hijo izquierdo y todo lo que tenga por ahí. Y solo el último me lo imagino con los dos. Ya, entonces, 80, antes de visitar el 80, todo lo que haya por izquierda. Entonces está el 50, como no tiene izquierda, visito el 50. Avanzo al 70, como no tiene izquierda, visito el 70. Avanzo al 75, sí tiene izquierda imaginaria, entonces primero su izquierda imaginaria en preorden, entonces 72, como es hoja, no hay. Me toca el nodo actual imaginario en ese momento, 75. Como no tiene derecha imaginaria, ya acabé con eso. Y recién visito el 80 aquí. ¿Ven? Avanzo una posición del 120, entonces antes de visitar el 120, por izquierda imaginaria, entonces voy a tener el 98 y el 120. Y cuando acabo por la izquierda imaginaria del 120, recién visito el 120. Voy al 200, este tiene ambos, miren. Ambos imaginarios, izquierda y derecha. Entonces primero por izquierda. Entonces 130, no tiene izquierda. El 140, como sí tiene izquierda el 140, primero la izquierda del 140. ¿Ya? Permítame un segundo. Entonces sería el 134, y como ya acabé la izquierda imaginaria del 140, recién el 140. El 150, primero por su izquierda imaginaria, no hay, ahora sí visito el 150. Ahora por su derecha imaginaria, de la misma manera. 160, primero su izquierda imaginaria, que es el 158, y no hay más. Luego el 160, luego el 170 y luego el 190. Acabé por la izquierda imaginaria del 200, entonces ahora recién visito el 200. Y luego en preorden por derecha. Y ahí quedarían estos tres. ¿Ya? Y esa es la forma de hacer el inorden en un árbol M vías de búsqueda. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay?
Bueno. Para hacer el posorden, ¿ya? Hacemos lo mismo que hicimos hace rato, pero para el posorden, el primero me lo voy a imaginar como que tiene ambos, izquierda y derecha imaginaria. O sea, me agarro el de su misma posición y el de más adelante. El resto, me imagino como si todo solo tuviera derecha. Y luego aplico el mismo concepto, lo mismo en los otros, de la misma manera. Entonces, bajo ese criterio, el posorden era primero izquierda en posorden, después derecha en posorden, después el largo. Entonces, primero vamos a hacer este, luego este y de último este. Y cuando me toca hacer este, no hay izquierda, pero sí hay derecha. O sea que primero este y de cuando acabe en posorden, este. Lo mismo con el otro. Entonces empiezo con 50. No tiene izquierda ni derecha. Avanzo al siguiente, está al 70, pero tiene su derecha imaginaria, primero en posorden. Acabo ese nodo y recién el 70. Avanzo a la siguiente posición, no tiene derecha imaginaria, entonces directamente solo 75. Ya acabé con la izquierda imaginaria el 80, en posorden tengo que ir por la derecha que me estoy inventando. Y es una hoja, entonces 98 y 110. Cuando ya acabé por lo que yo me estoy imaginando como un nodo binario donde está el 80, ya acabé posorden por izquierda, por derecha me toca el 80. Avanzo al 120, pero antes de visitar el 120 voy a ir por su derecha imaginaria, entonces va a ir 134, que es la derecha imaginaria del 130, no tiene izquierda, 130. Voy al 140, no tiene derecha imaginaria, entonces 140. Voy al 150, sí tiene derecha imaginaria, entonces empiezo con ese, sería el 160. ¿Sí o no? No, no, ¿eh? Sería primero el 158. No tiene derecha imaginaria, no hay nada por acá. Entonces recién el 160. No tiene derecha imaginaria el 170, entonces directo el 170. No tiene derecha imaginaria el 190, entonces 190. Ya acabé con la derecha del 150, no, ahora me toca el 150. Ya acabé con toda la derecha imaginaria del 120, me toca el 120. Entonces avanzo a la siguiente posición. Y lo mismo, primero por derecha, entonces sería 400, 500 y 560. Y como ya acabé la derecha imaginaria del 200, voy al 200. Fíjense, ese es el cambio en lo que yo me imagino para aprovechar mis conocimientos de árbol de los recorridos en árbol binario de búsqueda, o en árbol binario para ser exacto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Mm? ¿No hay? Bueno. Entonces, esa es la forma de recorrer un árbol, ¿ya? En estos árboles también se puede hacer eliminación. Lo vamos a ver con unos ejercicios. Y también hay 3 casos. Cuando les toca eliminar una clave en un nodo hoja, cuando les toca eliminar en un nodo hoja y cae un dato en la posición I, y hay hijos en cualquier posición a partir de la posición I más 1, en cualquiera, puede ser en la I más 2, en la I más 3 o en todito. ¿Ya? Y la otra es cuando quiero eliminar en un nodo que no es hoja y no cae esa clave en ese nodo en la posición I, y no hay hijos más adelante a partir de la posición I, pero sí más atrás. Esos 3 casos hay. Y eso lo vamos a ver el día jueves, ¿ya? Para ir recordando, habíamos visto la recursividad en árboles binarios. En los árboles MV es lo mismo. Si quiero hacer recursividad, yo tengo que agarrar y ayudarme de una función compañera, amiga, partner, como le dicen algunos, ¿no? ¿Ya? Y ese es el que va a hacer el trabajo de las llamadas recursivas, y de cajón le voy a pasar ya no un nodo binario, sino un nodo MV. Cada vez que les he tomado examen, jóvenes, como incluye todos los árboles, cuando les hago preguntas de árbol MV, me ponen nodo binario. Ya de entrada, con ver nodo binario, ya está mal. Algunos le ponen nodo MV y luego me dicen, ¿qué dijo izquierdo? ¿Qué dijo derecho? Ya está mal. Cuando estemos hablando de nodo de árboles MV, tienen que trabajar con su nodo MV, con lo que vamos a ver en MV. Cuando estemos hablando de árbol binario, tienen que trabajar con lo que hemos visto de árbol binario. No se inventen en lo uno ni en lo otro. ¿Está claro? ¿Alguna consulta hasta ahí?
¿Alright? Bueno, entonces, nos vemos el día jueves. Tienen 3 cosas que practicar. Y el día jueves también vamos a ver esto de la eliminación y vamos a ver si nos da para empezar a implementar este algo. ¿Está bien? Nos veríamos entonces el jueves.